Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna, tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel. Mi corazón te canta, mi alma te anhela con todas mis fuerzas. Te amo, roca eterna. Tú eres mi esperanza, mi gloria, mi fuerza. En valles de sombra te cuidas, eres lumbrera. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú eres fiel, no. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Tú no. De la muerte me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Eres fiel, eres fiel. Tú eres fiel, no me dejarás. De la muerte y me levantarás. En tu palabra puedo confiar. Bendición para todos mis hermanos, el Señor los bendiga. Bienvenidos a un estudio más de las Sagradas Escrituras. Muy feliz de poder compartir con ustedes la segunda epístola o la segunda carta del libro a Tesalonicenses.
Vamos a tomarnos una sola enseñanza para estudiar este libro. Son solo 3 capítulos, pero es muy interesante lo que acontece y vamos a tratar de ponernos en los zapatos hoy, en los zapatos de los tesalonicenses para entender lo que se va a leer aquí, porque Pablo pareciera que repite. El libro de Segunda Tesalonicenses es muy parecido en contenido al primer libro, o sea, se tocan temas muy similares, pero, pero en otra tónica, de una manera un poco diferente. Es como cuando uno va al médico, ¿no? Y uno tiene, eh, no sé, algún dolor en las articulaciones, ¿no? Y el doctor le dice, bueno, usted tiene que hacer esta dieta y se lo dice con cariño, ¿no? Le dice, no. Entonces coma esto, de esta manera saludable, coma estas horas y deje estas bebidas y estos azúcares y estas cosas. Ta, ta. Y resulta que pasan los meses y va esa persona toda asustada porque no se ha mejorado, porque no se ha recuperado, sino que al contrario, en vez de mejorar, como que se empeora. Entonces el médico, ¿qué va a hacer esa segunda vez si se entera que es que esa persona no abandonó las malas costumbres, sino que como que lo que hizo fue no seguir el consejo? Pues vuelve y se lo da, pero se lo da un poquito ya molesto, ¿no? Seguramente le dice, vea, yo le dije que usted se cuidara, que tenía que comer esto y que tenía que hacer aquello. Algo así va a pasar esta vez con Pablo. Pablo va a dar unas instrucciones similares, pero en una tónica un poco diferente a la primera carta. Así que les agradezco a todos por acompañarnos, que el Señor los bendiga y espero que podamos aprender y tener sabiduría para entender lo que el Señor nos instruye por medio de su palabra. Así que vamos a orar. Padre bueno, yo te agradezco por la noche, por el día, por las bendiciones que tenemos en todos los momentos y por la esperanza que has dispuesto en nuestro corazón. Anhelantes estamos de ti, Señor, de entenderte, y anhelamos, Señor, que te manifiestes a nuestras vidas, Señor. Te agradezco por todos, por nuestros amigos, oyentes, hermanos, vecinos, por todos los que abren sus oídos a tu voz. Te agradezco, Padre, en el nombre de Yeshua. Amén. Entonces, un saludo para todos. No olviden compartir estos videos y darles un like, que de esta manera apoyamos a que estos mensajes continúen. Bien, ¿qué pasó con Primera Tesalonicenses? ¿Se acuerdan cómo termina el libro? ¿Qué se vio en la última enseñanza? ¿Con qué termina? Hablando de ¿cuál tema? ¿De qué? ¿La resurrección? ¿De qué se acuerda, don Gregorio? ¿No? El arrebatamiento. ¿De qué se habló? De la venida del Mesías. De la segunda venida del Mesías. Imagínense que estuviéramos en esa época. No hay internet, no hay canales de noticias, no hay ni siquiera prensa. ¿Cómo era la comunicación? De una manera muy... Creo que los chismes de pasillo eran muy comunes. O sea, conocer a certeza una verdad no era tan fácil hasta que se daban los edictos públicos, ¿no? Pero fuera de eso, el conocimiento estaba muy limitado y era complicado. O sea, el conocimiento era muy diferente. La manera de transmisión del conocimiento era muy diferente. Si hoy en día, lo que les voy a poner como un ejercicio para que lo meditemos, va a ser difícil, mucho más sería en esa época. Imaginémonos que hoy en día, pasa hoy en día. Ustedes son personas temerosas del Señor, lo buscan, y estamos en una congregación y llega el líder y dice, mis hermanos, el Señor está por venir. Está pronto, así que apercibámonos, no duerman, no se duerman, es decir, no se queden, no pierdan el tiempo, sino que estén apercibidos porque la venida del Señor es inminente. Y se va, y dejó ese mensaje. ¿Qué creen que pasa con ese mensaje delante de la gente? ¿Qué pasaría en una congregación normal si tiene, digamos, esa certeza de que le están diciendo la verdad? ¿Cómo se comportaría de ahí en adelante? Seguramente estaría tan ansiosa como cuando el médico le dice a uno, le quedan 3 meses de vida. Es la sensación de que viene un evento tan importante, de un nivel tan grande, que lo más seguro es que el comportamiento de una congregación, de una comunidad, en cualquier momento, pues se asuste.
Y no solo se asuste, sino cambie su forma de comportarse debido a ello. Y es que la comunicación que hubo para ellos fue una carta, una simple carta. Tomen, carta enviada vía Servientrega, o no sé, o 24/7. Y cuando la leen estén apercibidos porque el Mesías es inminente su venida y será con trompeta de Dios y todo ojo lo verá y no será, y que no los coja como a ladrón en la noche durmiendo. Es muy probable que lo que haya pasado es que esa comunidad haya adquirido un comportamiento de tipo. ¿Qué hace una persona si le dicen le quedan 3 meses de vida? ¿Usted qué haría? Una persona normal muy probablemente deja su trabajo y se dedica de pronto a su familia. Pues ya para qué. Pero no, hablo del comportamiento cotidiano. Cambia, porque la esperanza de un futuro lejano ya no existe. Ahora es lo que está inminente. Y eso lo hemos visto yo lo he visto en noticias que ha pasado, ¿no? En algunas iglesias recientemente por ahí hubo una noticia de que en una iglesia por allá en la costa un pastor decía que ya iba a venir el Mesías nuevamente y eso es la gente que empezó a hacer, a vender las cosas. Y que ella iba a llegar y que ella iba a llegar y llegó la fecha que el hombre había dicho y en vergüenza y eso creo que clausuraron esa iglesia y pasó de todo. Pero ¿cuál fue la forma de comportarse de la gente? Pues son creyentes. Y depositaron su fe, en ese caso que les pongo, en lo que ese hombre decía. Quizás no todos, pero sí muchos. Y algunos de pronto con recelo decían, pues por si las moscas. O no pasó también por ahí cuando se anunciaba del 2012, el año 2012, que era el fin del calendario maya. Yo recuerdo las noticias que los americanos empezaron a construir búnkers y mejor dicho, la histeria colectiva acerca de un cataclismo, de un evento importante de gran magnitud, nos hace pensar de una manera diferente y tomar acciones que sean evidentes acerca de nuestra fe. Pues resulta que algo así pasó con Pablo. Entonces él empezó a anunciar que el Mesías ya venía y su intención no era meter miedo, sino decirle a la comunidad, no sé, este mensaje que se les ha enseñado no es para que sea una moda, una emoción de momento y ya luego ustedes vuelven a su vida normal, sino es para que empiecen un camino de afirmarse en el Señor porque su venida está cerca. Pero ¿será que Pablo lo comunicó bien? Y estos libros nos generan preguntas y es, ¿qué tanto creía Pablo que el Señor llegaba pronto? O sea, ¿hasta qué punto? ¿Por qué? Cuando uno lee 1 Tesalonicenses en el capítulo 5, o sea, lo que se leyó la semana pasada, en el 4 ahí en el 13 decía, no queremos que ignoren, hermanos, acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. Si creemos que Yeshua murió y resucitó, así también traerá Dios con Yeshua a los que durmieron en él, por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Y él dice, nosotros los que quedamos hasta la venida del Señor. O sea, en términos de Pablo, quizás él sí creía que en sus días, o sea, estando vivo, él vería que el Mesías volvería. Ahí, en sus días. Estoy hablando de 30, 40 años después de la muerte del Señor. Él dice, pues yo creo que yo voy a verlo. Y eso, de una u otra manera, fue lo que le transmitió a los tesalonicenses. Y es una mezcla de lo que es la profecía bíblica con su propia percepción de lo que sería esto. Y es que muchos de los profetas en la historia tenían esa sensación y era, ¿en qué momento pasará esto? Y los profetas que sucedieron a los siguientes decían, ¿en qué momento se cumplirá lo que dijo el profeta anterior? Y era esa sensación de cuándo pasarán las cosas. Pero resulta que Pablo se los deja así a unos griegos y a unos judíos de Tesalónica. Así que es necesario escribir una segunda carta. Y esta segunda carta nos hará entender que ellos cambiaron de una manera drástica su comportamiento, asustados por lo que Pablo les dijo en la primera carta. Así que, con ese contexto, empecemos. Capítulo 1 del segundo libro de Tesalonicenses. Pablo, Silvano y Timoteo, los mismos que escribió la primera carta, dicen a la iglesia de los tesalonicenses, en Dios nuestro Padre y en el Señor Yeshua, gracia y paz a ustedes de Dios nuestro Padre y del Señor Yeshua.
Para los que no sepan, Yeshua es Jesús, Jesucristo. Dios juzgará a los pecadores en la venida del Mesías. Este es el título que lee aquí el siguiente párrafo y vamos a ver con qué arranca Pablo como tema. Debemos siempre dar gracias a Dios por ustedes, hermanos, como es digno, por cuanto vuestra fe va creciendo y el amor de todos y cada uno de ustedes abunda para con los demás. Tanto que nosotros mismos nos gloriamos de ustedes en las iglesias de Dios por su paciencia y la fe en todas sus persecuciones y tribulaciones que soportan. Empieza parecido a Primera de Tesalonicenses, como era, halagando a la iglesia. No lo hace como decimos aquí en Colombia, una actitud de lambonería o de hipócrita, no, sino un reconocimiento real. Porque estos tesalonicenses eran muy diferentes a muchas comunidades. Estos en verdad eran, ¿cómo decirlo? Como muy fieles o muy... procuraron hacer las cosas bien. Al punto que, ahí es donde ahorita vamos a ver, ya se fueron a un extremo de lo que ellos iban entendiendo. Pero él siempre le resaltó en la primera y en la segunda carta, ustedes son ejemplo. ¿En qué? Aquí dice, en su paciencia, en su fe, porque en persecuciones y tribulaciones lo soportan. 5. Eso es demostración del justo juicio de Dios, para que sean tenidos por dignos del reino de Dios, por el cual asimismo padecen. Y él dice, esta es una demostración del juicio de Dios. ¿Qué es una demostración del juicio de Dios? Que ellos van a ser tenidos por justos cuando sea manifestado el reino de Dios. ¿Por qué? Porque han padecido antes de su llegada. ¿Y eso qué tiene que ver con el juicio? Aquí en él se dice, porque es justo delante de Dios pagar con tribulación a los que os atribulan. Y a vosotros que sois atribulados, daros reposo con nosotros, cuando se manifieste el Señor Yeshua desde el cielo con los ángeles de su poder, en llama de fuego para dar retribución a los que no conocieron a Dios, ni obedecen al Evangelio de nuestro Señor Yeshua, los cuales sufrirán pena eterna, perdición, excluidos de la presencia del Señor y de la gloria de su poder, cuando vengan aquel día para ser glorificado en sus santos y ser admirado en todos los que creyeron, por cuanto nuestro testimonio ha sido creído entre ustedes. Por lo cual asimismo oramos siempre por ustedes, para que nuestro Dios tenga por dignos de su llamamiento y cumpla todo propósito de bondad y toda obra de fe con su poder, para que el nombre de nuestro Señor Yeshua sea glorificado en ustedes y ustedes en él, por la gracia de nuestro Dios y de nuestro Señor. Entonces él dice, ustedes han sido un ejemplo en persecución. Importante que tengamos presente el contexto de los tesalonicenses. Ellos eran judíos y griegos en un país griego, ¿no? Los tesalonicenses, Tesalónica era una capital importante de comercio del mundo griego y romano. Y ellos estos tesalonicenses empezaron desde el inicio, o esta comunidad tesalónica, a sufrir pues la persecución de sus connacionales y también judíos por lo que creían. Y en este caso era, pues siendo griegos, abandonan sus creencias griegas y empiezan a creer en un Mesías judío. Y por causa de los judíos también sufrían persecución porque los judíos decían, pues ustedes, o sea, esa comunidad no era solamente griegos, eran griegos y judíos, era una mezcla de ellos. Y los mismos judíos empezaron a rechazar a estos otros judíos tesalónicos, pues porque estaban predicando y estaban enseñando a nombre de un Mesías que para muchos era considerado falso Mesías. Así que ver que ni los tuyos te quieren ni los otros te quieren, pues resulta esto en persecución y tribulación. Así que Pablo dice, pues nos alegramos de que ustedes, a pesar de todo eso, ustedes son firmes, fieles y tienen paciencia y esperanza. Así que esto, decía él, demuestra el juicio de Dios. ¿Y en qué lo demuestra? Él dice, esto va a demostrarse que cuando llegue la venida del Mesías y se manifieste, ustedes, por haber soportado en su nombre todo tipo de tribulaciones, pues recibirán su reposo. Pero aquellos que los atribularon a ustedes, entonces serán atribulados. Es lo que él dice. Ese es el juicio de Dios, de acuerdo a este pasaje. Es que todos los que fueron desobedientes a la ley, decía aquí, desobedientes al evangelio y no quisieron vivir una vida recta, sino vivieron en este comportamiento, digamos que malvado. Porque ¿cómo se le llama a una persona que no solamente no quiere creer a la verdad, sino que persigue, maltrata e incluso mata a los que creen a la verdad?
pues ahí tenemos muchos ejemplos de lo que fue eso, las cruzadas, Hitler, los nazis y cualquier cantidad de pueblos que en nombre de creencias fueron hostiles contra otros pueblos por sus creencias también. Entonces dice Pablo, pues si ustedes se mantienen firmes en este camino, no se preocupen por las tribulaciones, porque llegará el momento en que sean también retribuidos. Ustedes y también los malvados. Ellos en muerte y perdición y ustedes en vida y reposo. Es lo que está diciendo ahí. Y aquí pues se empieza a construir lo que es el esbozo de lo que será el destino. Lo que llama la Biblia la condenación y la salvación. Aquí ya podemos ver como un pequeño vislumbre de lo que Pablo habla acerca de eso. Y es que aquellas personas que perseveran en hacer lo que es justo, lo que es recto, de acuerdo a lo que Dios ha dicho, sin importar las dificultades de esta vida y los sufrimientos que tendrán que padecer y que seguramente muy probablemente no se quiten, dice Pablo, pues no ponga su esperanza y su consolación en que en esta tierra pues todo sea perfecto, porque seguramente no lo va a ser, sino más bien confíe en que en la manifestación de Dios pues usted va a tener paz y va a ser retribuido. ¿Y cuándo será la manifestación de Dios? Hay dos opciones, que usted se muera. Cuando usted se muere, lo próximo que verá cuando abran sus ojos, el día que los abra, pues será la presencia del Señor y Él pidiéndole cuentas a usted. Para vida o para muerte. Segunda opción, cuando el Señor se manifieste, lo que llaman la segunda venida del Señor, que es lo particular de Segunda Tesalonicenses y es el tema principal. Todo el tiempo está hablando de, y el Señor vendrá, y el Señor se manifestará, y nosotros le veremos, y estaremos presentes, etc. Así que este primer capítulo es una invitación a estén tranquilos. No importa cuánta tribulación haya, no se desvíen, no se cansen, porque cada uno sufrirá de acuerdo a su obrar. Cada uno de acuerdo a su obrar. Y quizás nosotros aquí en Colombia y en este momento, aquí esta pequeña congregación, no sufrimos ningún tipo de persecución, gracias al Señor. Aquí en Colombia le da igual, todo el mundo piensa como quiere y le respetan. Generalmente hay un sentimiento de respeto. Usted dice, ¿usted qué cree? No, yo creo en la Virgen María. ¿Y usted? No, en Yeshua. ¿Y usted? No, yo soy ateo. ¿Y usted? No, en Los Ángeles. Y cada quien en su cuento. Y generalmente la gente es, bueno, todo bien, chévere. No hay problema, no hay lío. Eso es tranquilidad y es algo pues que se puede calificar como bueno. Porque no está uno siendo perseguido, no te están maltratando, no te están expulsando. Ya están esos locos. No faltarán gente que es pues dañada, intolerante, difícil, egoísta, lo que quieras. Pero en mi país, por lo menos en los lugares que yo he estado, no pasa. De pronto en otras épocas y en algunas zonas del país seguramente sí pase. Pero sí hay países donde en este presente sigue pasando una discriminación importante. Así que es difícil. Y sí, hay persecución. Pero eso es este presente 2022. Pero basta ver un par de décadas atrás. La persecución era cada vez más habitual. Y la tolerancia era mínima. Y entre más le sumes décadas hacia atrás, llegaba al punto donde la persecución era muy, muy fuerte. Y todo estaba condicionado a la expulsión, a la muerte, a que te quitan tus cosas. Era mucho más amenazante. Así que, ¿qué podemos pensar de este capítulo para nosotros hoy? Bueno, si no sufrimos persecución, ¿qué sí sufrimos nosotros mucho? ¿Desprecio? ¿Será? ¿Risa? No, Ok. ¿qué sufrimos nosotros? Que la ¿Hay que sufrimos nosotros? Nuestras propias pruebas diarias. yo necesitábamos a la Si nosotros sin persecuciones, si no apuntan nuestras propias pruebas, nos cansamos, nos agotamos, porque pues si no fuese así aquí habría un montón de gente, de oyentes y de espectadores, pero no los hay porque nos cansamos. Eh, ¿Qué diría Pablo acerca de eso? Nos diría, manténganse firmes, no se canse, porque los malvados recibirán su pago. Así que preguntémonos nosotros ¿qué somos? ¿No?
¿Será que el Señor nos dirá de nosotros, ustedes no los conozco? ¿Malvados somos? ¿O dirá, o el Señor delante de él, qué piensa acerca de nosotros? ¿Hay una aprobación o una desaprobación? Esa es la invitación de Pablo en este capítulo 1. Capítulo 2. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yeshua, entonces él pone dos temas. En primer lugar, ustedes están siendo perseguidos, esténse tranquilos. Porque los que les hacen el mal a ustedes, ellos ya recibirán su pago. Ustedes esperen en la venida del Mesías. Segundo tema, con relación a la venida del Mesías, ¿no? Nuestra reunión con Él. Les rogamos, hermanos, que no os dejéis mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu ni por palabra, ni por carta, como si fuera nuestra, en el sentido de que el día del Señor está cerca. Nadie os engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía. Y entonces Pablo les dice, pero espérese, acerca de la venida del Señor, que nadie los engañe, que nadie les cuente un cuento diferente. Y acerca de esto que menciona aquí Pablo, hay diferentes comentarios de los estudiosos biblistas. Y dicen, es probable que ellos hayan recibido, que haya una segunda carta, otra carta, que les haya alarmado incluso más sobre la venida del Mesías. Por lo tanto, ellos ya estaban siendo, como les digo, teniendo un pensamiento diferente acerca de esto. Pero Pablo les dice, ustedes no piensen que Él viene ya, sino que Él vendrá cuando pasen primero estas señales. Y aquí les va a decir Pablo acerca de la venida del Mesías, no se equivoquen en interpretar cuándo será su venida. Porque aquí es necesario recordar a Yeshua cuando le dicen también sus contemporáneos y los fariseos le dicen, Señor, ¿cuándo serán estas cosas? Y Él dice, bueno, primero vendrán estas señales. O sea que Yeshua marca un tiempo para los acontecimientos, pero si vemos bien el 1 Tesalonicenses, no hay tanta claridad sobre esos acontecimientos. Más bien se enfatiza en cómo será la venida. Entonces Pablo aquí les dice, pero no se me asusten, ni piensen que la venida es inminente, sino que primero tendrán que pasar estas cosas. Así que Pablo les va a aclarar a ellos cómo será, en qué momento se manifestará el Mesías para que ellos no anden como loquitos. Entonces, porque, como les digo, algunos comentaristas dicen que estos empezaron a dejar de trabajar, se fueron al ocio, y por eso Pablo ahorita más adelante les va a decir, bueno, no anden de ociosos, ¿sí? Pues, ¿por qué? Pues si el Señor ya viene, pues yo ¿para qué me pongo a seguir levantando la casa? Pues dejémosla ahí, pues, no tendría sentido. ¿Sí me hago entender? Uno dejaría todo, pues ahí, pues ¿para qué me pongo ahí a recoger el café? Pues ya el Señor ya viene. Entonces, como que estaban en esa actitud, un poco dejados, sin entender qué esperar. Versículo 3. Así que nadie les engañe en ninguna manera, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios o es objeto de culto, tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Bueno, este es un pasaje interesante y complejo. Complejo en el sentido de que tiene tantas interpretaciones como iglesias, como ¿cómo se llama esto? Como denominaciones. Tiene muchas doctrinas. ¿Por qué? Porque es un pasaje extraño, un poco sombrío. ¿Pero para quién es sombrío este pasaje? Para el que no conoce la Torá, para el que no estudia ni conoce las profecías. Porque de hecho este es un pasaje muy interesante en el sentido de que es mencionado en otros pasajes. ¿Dónde es mencionado algo como esto? Vamos al libro de Daniel, por favor. Daniel, capítulo 11. Porque aquí nos habla, dice, pues no vendrá el Mesías sin que antes se manifieste el hombre de pecado. Y uno dice que el hombre de pecado, ¿a qué se refiere? Entonces ahí salen las películas, ¿no? El anticristo, la película, ¡pum! Y que cuando se levante el papa no sé qué, ese será el anticristo. Y que cuando el presidente no sé qué, ese será el anticristo. Y buscan anticristos por todo lado la gente por no comprender lo que dice este pasaje, pero no hay problema.
porque el Señor nos instruye. Bueno, entonces vamos a Daniel capítulo 11 y dice en el versículo 36. Aquí está hablando de dos reyes, del norte y del sur, una profecía que tiene Daniel sobre esto. Y dice, bueno, en el versículo 36, el rey hará su voluntad, se ensoberbecerá, se engrandecerá sobre todo Dios y contra el Dios de los dioses hablará maravillas. Prosperará hasta que sea consumada la ira, porque lo determinado se cumplirá. Del Dios de sus padres no hará caso, ni del amor de las mujeres, ni respetará a Dios alguno, porque sobre todo se engrandecerá. Honrará en su lugar al Dios de las fortalezas, Dios que sus padres no conocieron, lo honrará con oro y plata, con piedras preciosas, con cosas de gran precio, como un Dios ajeno. Se hará de las fortalezas más inexpugnables y colmará de honores a los que le reconozcan, y por precio repartirá la tierra. Entonces habla de un rey que se levantará en contra de Dios, hablando en contra de Dios, ¿verdad? Así arranca. Pero aquí hay más acerca de este, que se engrandecerá sobre todo Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 13? Entonces veamos otro pasaje que nos puede ayudar a entender quién puede hacer esto. En Apocalipsis 13 dice, el versículo 5, en el capítulo 13, esta es una profecía, es decir, es una visión. 13. Me paré sobre la arena del mar, vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas, 10 cuernos y en sus cuernos 10 diademas. Sobre sus cabezas un nombre blasfemo, y la bestia que vi era semejante a un leopardo, sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Y vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de la bestia, y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo, ¿quién como la bestia y podrá luchar contra ella? También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, se le dio autoridad para actuar 42 meses, y abrió su boca en blasfemia contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Se le dio autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación, y la adoraron todos los moradores de la tierra cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Entonces aquí habla de una bestia que tenía la capacidad o el poder de hablar blasfemias en contra de Dios, que se le había dado una autoridad especial. ¿De quién podrá estar hablando el apóstol? ¿Quién será este hijo de... ¿cómo le llama? El hijo de perdición. ¿Quién será este hijo de maldad? Del cual dice, pues se manifestará antes de la manifestación del Mesías. ¿Qué se les ocurre? En una profecía de Daniel y la otra de Apocalipsis, ambos dentro de una visión, pero lo enmarcan como que, como un poder, ¿cierto? Como un rey, como una autoridad importante, a quien se le ha conferido más bien, la autoridad de gobernar fuera de la ley. Es decir, un rey tan poderoso que podría gobernar en contra de la ley, en contra de Dios. ¿A eso cómo se le llamaría? Un rey de pronto autoritario, un rey malvado. Pero ¿será un rey, un alguien? ¿O será más bien un comportamiento particular? Si lo pensamos como un rey, podríamos pensar que quizás sea una alusión a lo que pasaría cerca y de lo cual Pablo temía. Pablo temía en que vendría un gran juicio pronto. Y en efecto, hubo un gran juicio cerca de esa época. Y fue la destrucción del segundo templo. Y se dio con un rey loco. Un rey tan loco que permitió
O sea, estamos hablando de la época de Nerón, la época em, de ¿cómo se llama el rey que quemó el templo? Ese no era Antíoco, se me olvidó el nombre del otro. No, no porque ese es el griego. ¿Vespucio? Va, Ves- ¿Vespasiano? Ti- Tito. Sí, era Tito Vespasiano. Dos reyes muy malvados, romanos, que permitieron la destrucción del templo de Jerusalén y hubo algo así muy parecido a lo que fue un apocalipsis. De hecho, fue como un apocalipsis y se vivió todo lo que tanto se anunció que pasaría y fue una gran tribulación. Pero, ¿qué pensarlo para esta época? Sigue estando entonces una señal y es que nadie nos engañe, tiene que manifestarse la apostasía, el hijo de pecado, el hombre de pecado, el hijo de perdición, que se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios y es objeto de culto, sentándose en el trono de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Entonces es un fenómeno, una cita, una figura que se repite y que ya la vimos y que se profetiza como el anuncio de un mal inminente, pero también como el cierre de un ciclo. En las profecías de Daniel también se habla de una bestia que se había levantado y que fue derrotada por otra, y luego por otra, y luego por otra. Em, y que se le había concedido está en el capítulo 8, que se le había concedido hablar todo tipo de blasfemias. En el capítulo 7, perdón, es la visión de las cuatro bestias en el libro de Daniel. Cuando se habla de una visión es algo que tiene que ser interpretado, ¿no? Es algo que sirve como una parábola importante acerca de los acontecimientos venideros. Dice en el versículo 20 del capítulo 7, acerca de los 10 cuernos, ellas hablando de una visión, ¿no? Lo estamos cogiendo desde más adelante. Habla de cuatro bestias que se fueron una sucediendo a la anterior, una tras otra. Y dice la última, esta tenía 10 cuernos que tenía en su cabeza. Del otro que le había salido delante, del cual había caído 3, este mismo cuerno tenía ojos, una boca que hablaba grandes cosas y parecía más pequeña que sus compañeros. Y veía yo que este cuerno hacía guerra contra los santos y los vencía. Hasta que vino el anciano de días y se dio el juicio a los santos del Altísimo y llegó el tiempo y los santos recibieron el reino. La cuarta bestia, dice aquí, será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de los demás. A toda la tierra devorará, trillará y despedazará, y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 derribará y hablará palabras contra el Altísimo. A los santos del Altísimo quebrantará, pensará en cambiar los tiempos y la ley, y serán entregados en su mano hasta tiempos y medio tiempo. Pero se sentará el juez, le quitará su dominio para que sea destruido y arruinado hasta el fin, y que el reino y el dominio y la majestad de los reinos debajo de todo el cielo sea dado al pueblo de los santos del Altísimo, cuyo reino es reino eterno, y todos los dominios le servirán y obedecerán. Aquí el fin de las palabras. Para los que desean, en nuestro canal allí está el estudio del libro de Daniel. Es muy muy importante ese libro, porque es uno de los profetas que tiene una profecía, digamos que muy fácil de leer en la historia, o sea, de ver cómo se cumplieron esos hechos. Y voy a correr para decirles esto rápidamente. En estas 4 bestias que anunciaba esta profecía, hacía referencia a 4 reinos que iban a venir, que no habían surgido aún, que no existían, o que no se habían manifestado, pero que vendrían. Cada uno más poderoso que el anterior, al punto que llega hasta este asunto del cuerno. ¿Cuáles son estos reinos? Entonces, ¿en qué época estaba Daniel? Babilonia. Entonces dice que habrían 4 bestias, donde Babilonia sería una, siguiente serían los persas, luego los griegos y luego los romanos. Es decir, Daniel da una profecía hasta Roma, que esos son más o menos 500 años después. 4 reinos, cada uno más fuerte que el anterior.
Pero dice que el último reino tendría 4 cuernos. Y de esos saldría un cuerno que tumbaría 3, que dejaría 3 cuernos. Y los tumbaría. ¿Y esto qué es? Pues lo que pasó en Roma. Roma se partió y se convirtió en una tetrarquía, 3 cuernos, 3 reyes. Pero quedó uno más importante y vencedor finalmente. Un pequeño cuerno tenía ojos y se levantaba en contra de Dios y perseguía a los santos de Dios. ¿Y qué dice la historia? Pues después de Roma, ¿qué quedó? La Iglesia Católica Apostólica Romana. Una iglesia que para aquel entonces cumplía la función de este cuerno pequeño. Se levantó como Dios y persiguió a los santos de Dios. Pues lo que pasó en esa época histórica, que encuentran en cualquier enciclopedia, es que este poder de aquel primer milenio, pues, de la era reciente, se convirtió en un poder político religioso que persiguió a las demás naciones en nombre de Dios, haciéndose pasar por Dios y matando a cualquier cantidad de judíos, cristianos y de muchos inocentes. Pues imagínense el nivel de la profecía de Daniel que alcanzó a hablar acerca de eso. Y si vemos es justamente de lo que aún Pablo está hablando cuando dice se va a levantar aquello de lo que anunció Daniel. El hombre de pecado, el hijo de perdición, que se levantará como Dios y hablará en nombre de Dios. Y buscará la adoración propia. Se sentará en su templo. Y ahí es donde les digo. Pues la Iglesia Católica en esos inicios tomó ese lugar de Dios. Se reconoció a sí misma como emisaria de Dios. Pero no era más que un asunto político. Era tener el poder sobre sus enemigos. El caso es que se anunció, Pablo lo veía cerca. Y él dice, pues esto ya se va a manifestar. Y es que en efecto, para aquel momento, lo que antes de ser llamado la Iglesia Católica Romana, era el Imperio Romano, destruyó el templo de Jerusalén y a muchos millones de judíos murieron en aquel momento. Otros quedaron sin rumbo por toda Europa y por Asia. Desde ahí empieza uno de los mayores exilios de los israelitas en el mundo. Ya pasó el de los babilonios, pero ahora viene uno más grande que hasta hace no mucho, hasta el año 47, regresan a su tierra. Pero desde ahí, desde el año 47 de ahorita hasta 2000 años atrás casi, o 1900 años, ellos estuvieron por toda Europa, como dicen por ahí, como judío errante, buscando dónde meterse. Llegaron hasta América, por todo lado, por lo que fue profetizado. Gran persecución, gran persecución. No necesariamente sean creyentes de Yeshua o no, sino son aquel pueblo del cual el Señor anunció que vendrían estas cosas. Así que, de lo que se está anunciando acá, para que ya lo tengamos más claro, es ¿qué es realmente este hijo de perdición? ¿Será una persona? ¿Es un hombre poderoso? Nos han vendido un mito acerca de esto. ¿Realmente qué es el hijo de perdición? De lo cual se dice, esto vendrá y luego sí vendrá la manifestación del Mesías. ¿Qué es? Pues es algún poder social, político, una organización, algo tan poderoso que logre mover la mente de la gente de un conocimiento, de una forma de ver la vida a otro, en el cual esto sea adorado. Porque decía aquí en Tesalonicenses que decía que este hijo de perdición se opone en contra de todo lo que se llame Dios y si toma el lugar de Dios. Y si vemos, por ejemplo, en esta época, esta es una época en que nadie teme a Dios, nadie quiere creer en Dios y cualquier forma de pensamiento tradicional es descalificado porque el conocimiento común de los jóvenes y del mundo actual es sin Dios, es contra Dios, es un mito, es magia, se ha subvalorado y se ha menospreciado, justamente como aquí dice que pasaría. Evitaría, y no solamente el Dios hebreo, dice aquí, contra todo lo que se llame Dios, habrá una oposición y se sentará en su lugar. Entonces, es la autoproclamación de ser Dios. ¿Y quién hace esto? Pues el hombre. El hombre se hace Dios. El hombre es una forma de filosofía donde pues no le botes mente a quién es Dios. Tú eres Dios. Es decir, vive por ti, para ti. Un mundo individual, egoísta y solamente vales tú. Eso es lo que
hoy en día le venden a los niños y a los jóvenes. Un mundo donde se desconoce al creador y el propósito, a su propósito sobre la humanidad. Dice, pues vive para ti, y solo importas tú y tus derechos y quién eres y tú y tú y tú y tú. Entonces se ha exagerado y se ha sobrevalorado el individuo por encima de la misma sociedad. Y el concepto del conocimiento de Dios simplemente hoy en día ya no existe. Se ha quedado para los religiosos, para los viejos, para los religiosos, para los estudiosos, para otro mundo. Pero el mundo común prefiere tener una concepción más estereotipada de lo que es Dios. Así que Pablo dice, esto es una señal. Cuando vean que pase esto, estén seguros que la venida del Mesías está cerca. En esa época eso no tendría nada de normal. O sea, lo que vivimos hoy es completamente anormal para esa época. O sea, una época en que todo el mundo creía en algo, lo que fuera. Los griegos tenían cualquier cantidad de dioses, los romanos también. Los judíos eran sumamente practicantes en su conocimiento de Dios. Así que pensar que un mundo no reconozca a Dios no era imaginable. Hoy en día pensar que en algún pasado todo el mundo era dependiente de los dioses, pues es inimaginable. Entonces vemos que sí, otra vez, un hallazgo bíblico de cómo ellos profetizaron cosas y son evidentes. Pero esto nos acerca a nosotros, o nos pone a nosotros, debe ponernos a pensar, entonces el Mesías está cerca. Pues sí, seguramente mucho más de lo que estaba en la época de Pablo. Entonces él dice, no se engañen, hasta que no se manifieste esto que él llama el hijo de pecado, es decir, un poder que llama a la gente a alejarse de Dios, hasta que eso no acontezca no vendrá el fin. 5. ¿No os acordáis que yo estaba todavía con ustedes cuando les decía esto? Entonces les dice, ¿no se acuerdan que yo ya se los había dicho? Como quien dice, pues si ustedes ahorita están todos asustados porque ya viene el Mesías, pues yo no se los dije. Es lo que Pablo les está diciendo. Ustedes se están asustando ahí solitos, o alguien los está engañando, o ustedes están creyendo un cuento que no es. El Mesías viene, pero vendrá cuando sea el tiempo de su venida. Es decir, cuando sea el momento, cuando pasen señales, cuando pase todo lo que tenga que pasar. Antes no vendrá. Así que no se asusten. Ustedes saben lo que detiene al Mesías, a fin de que a su debido tiempo se manifieste. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad. Es decir, le está diciendo esto que les anuncié de que vendrá el hijo de perdición, pues ya empezó. Esto ya está operando. Solo que hay quien al presente lo tiene hasta que a su vez se ha quitado en medio y entonces se manifestará aquel inicuo a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida, inicuo cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señal y prodigio mentiroso, y con todo engaño de iniquidad para que los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos, por esto Dios les envía un poder engañoso, para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron a la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. Pablo nos está diciendo aquí, ustedes saben que el Mesías, o sea, ya se los dije, el Mesías vendrá, pero no vendrá sin que antes sea manifiesto los hijos de desobediencia. ¿Qué es los hijos de desobediencia? Pues los hijos, una generación, un mundo sin Dios ni ley. Un mundo anárquico, muy parecido al de hoy, donde todo se vale. Todo el mundo tiene una opinión, todo el mundo tiene algo que gritarle al otro y es válido. Un mundo que se reclama una voz que claro que la tiene, pero que se exige y que se hace fuera de incluso de la moral, de lo que es justo, de lo que es recto. Entonces Pablo dice esta obra acontecerá porque estos no recibieron el amor de la verdad para salvación. Así que el Señor les enviará un poder engañoso. Y este es un pasaje complicado. ¿Cómo así que Dios envía un poder engañoso? O sea que Dios engaña al mundo. ¿Qué quiere decir que Dios envíe un poder engañoso? Esto es una figura bíblica que hemos visto y por lo tanto un patrón. Y como les he dicho muchas veces, cuando hay patrones, cuando hay algo que se repite, pues es una verdad. Y es algo que nos enseña a entender quién es Dios. Y lo aleja de lo que yo quiera creer que es Dios. Si no me dice, bueno, es que así se comporta Él. ¿Qué es lo que yo he visto en la Escritura? ¿Qué es lo que hemos aprendido del comportamiento de Dios? Cuando Dios llama a una persona al orden, al,
o sea, lo reprende, le dice, bueno, este es el camino correcto. El Señor tiene una paciencia en ese sentido. Y en su nivel de paciencia, de acuerdo a la actitud de esta persona, Él tomará la siguiente acción. Y es como un padre con su hijo, ¿no? Tú a tu hijo le tienes cierta paciencia y cuando él insiste en lo que es incorrecto, pues generalmente uno que le dice, pues váyase, váyase a la casa y viva como usted quiera y aquí no me haga esto, no sé, lo que sea. Es decir, que todo padre de familia tiene un límite de su paciencia y en el límite ya mayor es el abandono. Es, no lo quiero, no quiero ni ver, venga cuando usted esté bien, ¿cierto? Pues este comportamiento de padre-hijo, el Señor lo manifiesta en la Escritura también. Su paciencia tiene límite. Y como lo hizo con Faraón, ¿no? Él le dijo muchas veces, deja ir a mi pueblo. Y lo que conocemos como las plagas de Egipto, cada una más dura que la siguiente, cada más violenta, más fuerte que la siguiente, hasta que dice la Escritura, y el Señor endureció el corazón de Faraón. O sea que Faraón por su obstinación, por su rebeldía, llega al punto en que no solamente es rebelde, sino que Dios lo hace aún más rebelde. ¿Con qué propósito Dios haría que una persona rebelde sea más rebelde? Pues para que rápidamente también reciba su, pues su destino, su castigo. Es decir, toda persona que no se acerca a la justicia, es que uno sabe que hay gente malvada, hay gente mala. Sencillamente tú dices, pero es que, ¿qué le pasa? O sea, no reacciona, ¿no? Le gusta el mal. Pues, ¿qué pasará con esa gente? ¿Qué sería lo justo? Pues que prontamente reciba su castigo. Es decir, que sea quitado pronto. Y en la Escritura vemos eso. El Señor, cuando una persona no se acerca a la corrección, no desea, no asimila la corrección, no la ama, pues también para esa persona simplemente se dispone que su tiempo no va a ser muy largo. Son personas que tarde o temprano sus actos los llevarán pues a lo que merecen. Créame que toda esa gente malvada que ha habido en la tierra, ninguno muere viejo generalmente. Mueren asesinados, mueren, mueren muy mal. Busque cualquier narco, guerrillero, malvado. Muchos murieron en venganza de sus, incluso de sus propios llamados compañeros. Porque una persona malvada no permanece. Todo el dinero que amasa, toda la lujuria, toda la codicia que algún día tuvo, prontamente desaparece junto con él. Así que esto, ¿cómo se le llama? Pues un castigo, o se le llama un juicio temprano. Así que de esto dice Pablo, eh, todos los que desechan la verdad, entonces vivirán en engaño. Si tú no amas la verdad, si a ti se te dice, bueno, es que hay un camino justo, de rectitud, un camino que Dios ha dispuesto para el hombre, y tú dices, chévere, bien por usted, y tú sigues tu camino, el Señor va a insistir contigo un par veces. Pero cuando tu corazón es obstinado y dice, ¿sabe qué? A mí no me interesa conocer la voluntad de Dios, no me interesa lo que Él llame bien o mal, pues entonces Él dice, ok, entonces ve y sirve a la piedra y al madero y a la luna y a las estrellas, lo que tú quieras. Ve y vive engañado de lo que tu mente te quiera hacer creer. Pero cuando yo te llamé y no quisiste oír, ahora que tú me busques, no me vas a encontrar. Es eso. Es como habla el libro de Proverbios acerca de la sabiduría, que ella clama por las calles si alguien la quiere oír. Pues como ella clama tanto, va a llegar el momento en que la van a necesitar. Y cuando la necesiten, ella ya no va a estar, ¿no? O sea, tú tanto le insistes a un joven para que haga lo correcto, que llega el momento que tú le dices, pues bueno, ya haga lo que quiera. Y ese muchacho cuando ya esté bien en la mala, y si va a decir, necesito ayuda, pues ojalá que la encuentre. Pero muchas veces le va a tocar afrontar solito muchas malas experiencias y muchas cosas que de pronto ahí es donde encuentre el camino nuevamente. O quizás no. Así que aquí cuando se refiere a que el Señor les dará un poder engañoso para que crean la mentira, está diciendo, pues Él mismo endurecerá sus corazones para que no vuelvan a Él. ¿Por qué? Porque teniendo oídos no oyeron, y teniendo ojos no vieron, y teniendo corazón no quisieron entender. Así que Él mismo se alejará. Pero nosotros, 13, debemos dar siempre gracias a Dios. Respecto a ustedes, hermanos amados por el Señor, de que Dios les haya escogido desde el principio para salvación. O sea, entonces está diciendo, pero ustedes no son los malvados, ustedes no son los que se pierden.
Ustedes han sido llamados para la salvación, para ser santificados por el Espíritu de fe, en la verdad. ¿Cuál es la verdad? En la palabra de Dios. Dice, tu palabra es la verdad. En lo que el Señor dice. Allí ustedes son santificados para alcanzar la gloria de nuestro Señor Yeshua. Así que, hermanos, estad firmes, retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Y el mismo Yeshua, nuestro Elohim y nuestro Padre, el cual nos amó y nos dio consolación eterna y buena esperanza por su gracia, conforme a sus corazones, os confirme en toda buena palabra y obra. Y les dice otra vez, así que ustedes estén firmes en lo que les hemos comunicado. No crean a los dichos por ahí, a los teléfonos rotos, a las cartas que les envíen otros, no. Lo que provenga de los apóstoles del Mesías, es decir, de una profecía segura, pues eso escuchen. Y esto quiero aprovechar para que lo meditemos. ¿Qué debemos oír? Hoy en día es muy difícil porque todo el mundo dice decir yo tengo la verdad y mi conocimiento es verdadero, pero difiere mucho del otro que también dice que es verdadero y del otro y del otro y la otra religión y la otra secta y la otra. Y todo el mundo entra entonces en un asunto donde todo el mundo promulga tener la verdad, pero ninguna la tiene. ¿Qué tiene la verdad? Pues si yo fuera el apóstol yo les diría, pues no acepten ninguna otra voz diferente a esta. Es decir, siempre se cierra el camino y les dice, pues dejen de oír tantas voces porque los van a confundir y los van a llevar a la misma perdición que está siendo dicha para los hijos del engaño. ¿Cuál es el verdadero camino? Pues lo que Dios dijo, este es el camino. ¿Cuál es la verdadera luz? Pues la que Dios dijo, está la luz. Y en todo ello, el Señor nunca mencionó una religión, nunca mencionó una iglesia, nunca mencionó una secta, Él mencionó su palabra. Así que el camino verdadero, la profecía más segura, es este. Si alguien quiere conocer la verdad, si alguien quiere realmente entender lo que es digno, lo que es justo, lo que es recto, no es tan difícil. Tiene que buscar acá, en este libro. De tal manera que no seamos engañados por la comezón de oír y por las dificultades de entender muchos de estos textos. Por lo demás, hermanos, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre ustedes, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe, pero fiel es el Señor que os afirmará y guardará del mal, y tenemos confianza respecto a ustedes en el Señor, en que hacen y harán lo que les hemos mandado. Y el Señor encamine sus corazones al amor de Dios y a la paciencia del Mesías. Y aquí ya empieza a despedirse Pablo y les dice, pues ya les dije lo que les tenía que decir. Y es que no anden de asustadizos, sino que sí hagan diferencia entre los malos, entre los hijos del engaño, entre los hijos de perdición, y ustedes que son hijos de la fe y la verdad, hijos del Señor. ¿Cómo se hace una diferencia entre el uno y el otro? ¿Lo que dicen, lo que predican? No, cómo viven. El fruto. Si ustedes me ven a mí aquí hablando de la Biblia, pero me ven por allá en malos pasos, sencillamente no me vuelvan a escuchar porque no merezco una sola atención de nadie, porque sería un hipócrita. Pero antes, toda persona que promulga la verdad tiene que vivirla, o si no, pues es un falso. Y son esas personas que hacen que justamente el mundo de hoy no quiera conocer a Dios, porque son pues de doble camino. Así que Pablo les dice a ellos, pues ustedes no promulguen el evangelio sin que antes lo vivan. Sean hijos de la verdad y oren por nosotros. Entonces Pablo dice, nosotros también vivimos persecución, oren por nosotros. Y ustedes sean afirmados en el Señor, oraremos por ello. Así que esperen con paciencia. Les ordenamos, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Yeshua, que se aparten de todo hermano que ande desordenadamente y no según la enseñanza que recibieron de nosotros. Porque ustedes mismos saben de qué manera deben imitarnos. Pues nosotros no anduvimos desordenadamente entre ustedes, ni comimos de balde el pan de nadie, sino que trabajamos con afán y fatiga día y noche, para no ser gravosos a ninguno de ustedes. Y Pablo ahora les da una instrucción, así, cortante y tajante. No se dejen engañar aquí con falsas personas que vienen a buscar su dinero, a buscar su pan. Él dice, nosotros, vean cómo nos comportamos delante de ustedes. Aquí nunca vinimos a meternos a sus casas, a quitarles sus cosas, sino que nosotros trabajamos. Así que ninguno venga aquí a meterle los dedos a usted a la boca con falsas enseñanzas o queriendo tomar, digamos, lugar en esto para hacer un negocio de la fe. Es increíble que
se haya advertido tanto acerca de que la fe se convertiría en un negocio. Porque junto con otros pasajes, son interesantes de que se anunciara de que el negocio de la fe vendría pronto y todo el mundo, muchas personas serían simplemente, digamos que se abusaría de ellos por causa de su propia fe, de su ingenuidad, de su torpeza, ¿cierto? ¿Por qué torpeza? Pues porque se anunció. ¿Cuál es el camino de un hombre del Señor? Pues es consecuente, no es una persona que anda desordenadamente, sino que trabaja, que no utiliza esto como una excusa para aprovecharse de los demás. Así que trabajamos con afán y fatiga día y noche para no ser gravosos a ninguno de ustedes. No porque no tengamos derecho, sino por darles a ustedes mismos un ejemplo para que nos imiten. Porque también cuando estábamos con ustedes les ordenábamos esto, que si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Porque vimos que algunos entre ustedes andan desordenadamente, no trabajando en nada, sino entremetiéndose en lo ajeno. A los tales mandamos y exhortamos por nuestro Señor Yeshua que trabajen sosegadamente y así coman su propio pan. Y ustedes, hermanos, no se cansen de hacer el bien. Entonces dice, hemos sabido que hay muchos hermanos con la excusa de que el Mesías viene pronto, ociosos, metiéndose en las casas de los demás, ya no trabajan. No, cada uno trabaja y coma su propio pan. Es que eso es lo justo, eso es lo correcto. La predicación de la palabra del Señor no es una excusa para ir a quitarle los bienes a los demás. Eso es una trampa tenaz y es un robo que se ha usado por muchísimo tiempo y en muchas cuestiones religiosas, pero que la Biblia condena. Todo dinero que se recibe en una congregación tiene un destino principal y es la necesidad de la congregación. Es decir, desde que se inicia con esto, es lo más parecido a lo que se llaman impuestos en un país. Era una ley pública donde se obligaba a la nación a sustentar a las viudas, huérfanos, ancianos, extranjeros incluso, y por supuesto a los levitas del país. ¿Por qué? Porque los levitas servían al pueblo. Era como hablar de los gobernantes, de la gente pública. Era una forma de constitución que funciona muy parecido a hoy. Pero esto se convirtió en un asunto religioso, donde ahora se toman esos pasajes para tomar el dinero de la gente y enriquecer a una o a unas pocas personas. Nada más fuera de la escritura. De hecho, ellos inclusive vendían sus propias cosas con tal de compartirlas entre todos. Entonces, se trataba de, tú estás en tu pobreza, yo en mi riqueza, compartamos y levantémonos juntos. Era una demostración de amor y de afecto por los hermanos. Así que, lejos de la manera en que actualmente se hace en la mayoría de congregaciones, de iglesias, de denominaciones, la escritura nos muestra una manera muy diferente de proceder en relación a lo que se trata de los hermanos y a lo que se trata de ser una congregación. Así que Pablo exhorta a que se trabaje, a que uno sea esforzado, a que no ande por ahí de perezoso, de vago, esperando que otro lo mantenga. Si alguno no obedece a lo que decimos por medio de esta carta, a ese señaladlo y no os juntéis con él para que se avergüence. Pero no lo tengan por enemigo, sino amonéstenle como hermano. Esto suena feo, pero lo que está diciendo es, si alguien sencillamente no quiere obedecer a las instrucciones, pues que lo sepa. Es decir, no le alcahueteen su mala conducta, sino que sea amonestado, no como un enemigo, sino como un amigo, como un hermano, pues para que se corrija. No se trata de avergonzar a nadie ni echar a nadie, se trata de que la gente sea consciente de su comportamiento. Así que el mismo Señor de paz les dé siempre paz en toda manera. El Señor sea con ustedes. Las salutaciones de mi propia mano, de Pablo, que es el signo en toda mi carta, así escribo. La gracia de nuestro Señor Yeshua sea con todos ustedes. Amén. Entonces, familia, ¿cuándo será la venida del Mesías? No sé. Pero no debemos andar con una ansiedad que es proporcionada generalmente por muchos movimientos. Y créame que cada década hay un miedo, un susto de cuándo será la venida del Mesías. Solamente hay una instrucción acerca de esto y es que velemos como si fuese hoy. Es decir,
que no nos durmamos como cuando los hijos están en la casa, el papá trabaja y llega hasta por la noche. Entonces se le ponen todos los quehaceres de la casa y como él se confía en que el papá llega hasta por la noche, entonces no hacen nada, sino para allá a las 5 de la tarde empiezan a hacer los oficios. Pero ¿qué pasa si el papá llega antes? Pues los levanta chancla a todos, seguramente, en otra época. ¿Por qué? Pues porque le desobedecieron, ¿cierto? Pues Pablo está en lo que todo radica la carta es vivan ordenadamente hoy, en el presente, hagan lo que es digno hoy, como si fuese hoy tu día de presentarte delante del Señor. Es decir, no dejes para mañana el bien que puedes hacer hoy, no lo aplaces, no seas desordenado, no seas desobediente, malvado, injusto, necio, como hace el mundo que vive como si no hubiese un mañana, como si tuviese comprada la vida. No. La instrucción de Tesalonicenses es a que vivamos como si hoy fuese la manifestación del Mesías. Es decir, hoy es el día para hacer lo que es justo, no mañana. Hoy es el día para yo cambiar. Hoy es el día para escudriñar lo que es bueno, para vivir bien. Hoy es el día para hacer las cosas bien. Pero no como una persona asustadiza, temerosa de que si no lo hago hoy entonces me va a pasar lo peor. El Señor me va a castigar, me voy para el infierno. No. Eso no se trata de eso, no es de meter miedos, no es de vivir a costa del miedo, se trata de vivir por amor a la verdad, por amor a lo que es justo, a lo que es recto, por amor a Dios. Así que mis hermanos, espero que podamos entender esto y tengamos la paciencia entonces para esperar en el Señor, en su venida, haciendo lo que es recto, lo que es digno, acorde a la ley. Recordemos que una señal de que la venida del Mesías está cerca es que justamente el mundo se apartaría de la ley y este es un momento más que evidente en eso. No solamente que muchas religiones ni siquiera temen a la ley de Dios, dicen pues el Antiguo Testamento es para judíos, ya cuál ley de dónde, un mundo que ya no tiene temor de Dios y otro que sencillamente dice ya no hay Dios. Así que estos son señales para que entendamos de que sí, claramente cada día está más cerca su venida y dice la Escritura que la anhelemos, que la esperemos, pero también nos enseña el Señor a que no andemos como asustadizos. Así que familia, que el Señor los bendiga, que tengan linda noche y bueno, ya el próximo estudio será de un nuevo libro. Bendición para todos. Shalom. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Abba, Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba, Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección. En tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir. Me presento nuevamente, mi Rey, mi buen Señor. Mis pasos se han desviado, necesitan dirección.
en tu amor me he refugiado, Yeshua, pues así al Padre puedo hoy decir, Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad, Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam, diste tu hijo con devoción, sacrificio de amor, hasta la muerte el seguir dolor, para darme salvación. Al tercer día resucitó, a la muerte él venció. Luego al cielo ascendió, volverá, lo prometió. Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey de eternidad. Abba Padre, Baruch atah, Adonai Eloheinu melech haolam, Abba Padre, Baruch atah, Señor Dios nuestro Rey